Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de 1 Timoteo, capítulo 3. Vamos a buscar aprender algunas cosas más respecto a la iglesia. Quizá en primer lugar, hermanos, podríamos ver los versículos 14 y 15, a pesar de que los hemos leído algunas veces ya en este estudio. Dice acá en el capítulo 3, versículos 14 y 15, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Seguimos acá, hermanos, con instrucciones para la iglesia del Señor. Timoteo está en Éfeso, según lo que entendemos en el capítulo 1, y ahora el apóstol Pablo le da ciertas instrucciones de cómo debería él de administrar la iglesia allá en Éfeso, mientras que Pablo todavía no llegue. Parece que había deficiencias en la iglesia de Éfeso, y entonces Timoteo está ahí para corregir algunas de estas deficiencias. Vamos a leer, hermanos, acá en el versículo 1 hasta el versículo 7. Acá vamos a ver los requisitos de los obispos y vamos a hablar algo sobre los obispos esta noche. Y después del versículo 8 hasta el 13 vamos a hablar también de los requisitos para los diáconos. Acá la iglesia de Éfeso ya tenía ancianos. Sin embargo, estos ancianos tienen que estar renovándose. O sea que tiene que haber nuevos, tiene que haber algunas personas que entran a este trabajo. Y por lo tanto hay que saber qué es lo que se busca en aquellas personas que van a ser ancianos o obispos de la iglesia. Ya vamos a explicar estos términos más adelante y esperamos de que el Espíritu de Dios nos instruya a través de estas cosas. Primero, hermanos, vamos a leer acá del versículo 1 hasta el 7. Dice, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Primeramente, hermanos, nos dice acá, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y después dice, es necesario que el obispo sea irreprensible. Vamos a hablar, hermanos, un poco sobre esta palabra, obispo y obispado. Hoy en día, cuando se habla de los obispos, se piensa de un oficial muy alto dentro de la iglesia y que administra un diócesis, ¿no? Se administra todo un sector y suena como si fuese una cosa muy grande. Bueno, realmente, hermanos, es grande, pero no en el sentido en que lo tiene la Iglesia Católica. La palabra en sí quiere decir uno quien vela por los demás, o un supervisor, o quizá podríamos decir un capataz.
un supervisor, uno quien vela por un trabajo, uno quien administra un trabajo. Y quisiera, hermanos, de que nosotros veamos este trabajo también en otros lugares, o sea, este título en otros lugares. Tenemos en el libro de Tito, capítulo 1, y el versículo 5. Tito 1, versículo 5. Dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Ahora, ¿qué es lo que tenía que establecer? Ancianos. Versículo 6. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. O sea que el anciano viene a ser también ¿qué? Obispo. Parece que el término se usa para una sola persona, podríamos decir dos términos para una sola persona, anciano y obispo. ¿Cuál es su trabajo? Que dice acá, como administrador de Dios. O sea, tienen que administrar las cosas espirituales dentro de la iglesia del Señor. Otro texto que nos habla acerca de esto es el libro de los Hechos, capítulo 20, y el versículo 17 y 28. Dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Ahora quizá acá deberíamos de decir una cosa importante. Dice que hace llamar los ancianos de la iglesia de Éfeso. O sea, hay más que uno, no es uno solo, son varios. Hace llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Versículo 28. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Entonces, los ancianos son ¿qué? Obispos. Y los obispos son ancianos. Ahora, ¿cuál es su trabajo acá? Apacentar el rebaño del Señor, la iglesia del Señor. El Espíritu Santo les ha puesto a ellos por obispos, o sea, podríamos decir, supervisores sobre el rebaño. Entonces, ¿qué da a entender, hermanos? La palabra obispo, la palabra anciano, también se refiere a los pastores. También se refiere a los pastores. Vamos a ver en el libro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria, dice el apóstol Pedro. ¿A quiénes? A los ancianos. Entonces, ¿son pastores o no son? Son pastores. Nosotros creemos, hermanos, de que el título anciano, obispo, pastor, los tres títulos hablan solamente de diferencias en su trabajo, podríamos decir, pero no diferencias en persona. El anciano
es maduro, ejemplo de la grey. O sea que habla del ejemplo, la madurez que debería de tener para guiar la grey o el rebaño en los caminos del Señor. El obispo habla de administración, supervisión sobre el rebaño. Y la palabra pastor lo entendemos como el pastor que cuida las llamas o cuida las ovejas. ¿No es así? Es él quien está vigilando, cuidando, para que no entre el ladrón para arrebatar, no entre el zorro para llevar las ovejas del Señor. Está cuidando el rebaño. Pero todos estos se llenan en una sola persona, podríamos decir. O sea, lo que quiero decir, estas tres funciones las tenemos en una sola persona. Pero dentro de la iglesia del Señor, ¿cuántos de estos debería de haber? Más que uno. Siempre cuando se refiere a ellos en plural. Ahora, quizá deberíamos de ver otro textito más antes de seguir adelante con la porción que estamos estudiando. En el libro de los Hechos, otra vez, y el capítulo 14, los Hechos capítulo 14, vamos a leer acá cómo se establecieron al principio los ancianos dentro de la iglesia. Hechos 14, versículo 21. Dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos, plural, constituyeron ancianos en cada iglesia, no uno, sino varios. Constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Y Pablo marcha a otro lugar. O sea que la iglesia quedó establecida, hermanos, con sus ancianos. Estos ancianos, ¿a quién tenían que mirar para dirección? Tenían que mirar al Señor para su dirección. O sea que ahora la iglesia tiene los que lo van a cuidar y lo van a dirigir por el buen camino del Señor. Ahora, nosotros preguntamos, ¿Éfeso no tenía ancianos cuando el apóstol Pablo escribe esta carta a ellos? Si ya lo hemos visto en el capítulo 20 de los Hechos. Cuando Pablo dejó la iglesia antes de su primer encarcelamiento, ya había ancianos en la iglesia. Él llama a los ancianos desde Mileto para que vengan a Éfeso y él les exhorta a ellos a que vayan adelante, a que confíen en el Señor y que cuiden del rebaño. Pero parece, hermanos, que habían entrado deficiencias dentro de la iglesia. Y por esto Pablo deja a Timoteo ahí otra vez. Quiero que veamos en el libro de 1 Timoteo y el capítulo 5, 1 Timoteo capítulo 5 y el versículo 17. 1 Timoteo 5, 17. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos,
para que los demás también teman. Parece que había ancianos problemáticos dentro de la iglesia de Éfeso. Y a veces pasa esto, hermanos. A veces hay ancianos problemáticos. Y nosotros, en los muchos sitios que hemos visitado, hemos tenido que en algunas oportunidades reprenderlos, corregirlos, para que también anden conforme a los caminos del Señor. No es fácil, hermanos. No es fácil este trabajo, es un trabajo bien difícil. El trabajo que tenía acá Timoteo para cuidar esta iglesia y ver de que se volviera a este camino recto del Señor, era un trabajo difícil. Entonces, hermanos, vamos a ver esto acá, sobre este asunto. Vamos a volver a 1 Timoteo, capítulo 3 y del versículo 1. Timoteo, para reconocer nuevos ancianos, tenía que ver de que ellos llenaran ciertos requisitos, porque si no, también volverían a ser problemáticos. Y no queremos que los ancianos sean problemáticos, sino una gran bendición a la obra de Dios. Este es el deseo que tiene el Señor. Entonces, para reconocer ancianos, tiene que ser hecho con mucho cuidado. Nos dice acá del versículo 1, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. ¿Desea solo un puesto? ¿Qué es lo que desea? Buena obra. Es una obra que va a tener que cumplir. Un trabajo, y un trabajo exigente, podríamos decir, un trabajo arduo. Entonces está deseando una buena obra. Versículo 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿Qué quiere decir esta palabra irreprensible? Sin reproche. Uno a quien no se va a reprochar con justicia. Quizá lo van a reprochar injustamente. Pero no da lugar. Su forma de vivir es una vida sin reproche, podríamos decir. No hay por qué criticarlo, porque su vida es ejemplar en todo sentido. Dice acá que debería de ser marido de una sola mujer. En otras palabras, no es mujeriego, no está detrás de una y de otra. Es un tipo de hombre que es el tipo de hombre de una sola mujer. Dentro del mundo en que trabajaba Timoteo en ese tiempo, había todavía la poligamia. Y entonces era importante de que el hombre fuese marido de una sola mujer. Algunos preguntarán, ¿y soltero? ¿Podría ser? Posiblemente, hermanos, posiblemente. Pero con otros que también sean casados. Yo creo que acá la instrucción es de que no sea mujeriego, no sea uno que tenga más que uno, que esté detrás de varias mujeres. Creo que es la intención acá. Dice sobrio. ¿Qué quiere decir sobrio? Equilibrado, controlado, moderado en sus pensamientos. Dice acá prudente, cuidadoso, vigilante. ¿Podríamos utilizar estas palabras para describirlo? Decoroso. Podríamos decir de buen comportamiento, ordenado, sensato. O sea que estamos describiendo, hermanos, el hombre ideal en cierto sentido. El hombre ideal para guiar a esta iglesia del Señor. Dice acá, hospedador, apto para enseñar. O sea, tiene la capacidad y la disposición para enseñar. No dado al vino, creo que está claro, ¿no? No pendenciero,
Hay algunos que son pelincos, ¿no? Les gusta pelear. El anciano o el obispo no debería de ser pendenciero. No codicioso de ganancias deshonestas. O sea que es honrado en cuanto al dinero. No debería de desear ganancias deshonestas. Dice, sino amable, apacible. ¿Qué quiere decir la palabra apacible? ¿No fosfórico? No, o sea, no es uno quien se enoja al tiro. Claro, es controlado su temperamento, se puede razonar con él. No es una persona que tiene su idea y lo demás no importa. No, es apacible. Dice acá, no avaro, o sea, no amante al dinero. ¿No es así? O sea, el dinero no es la cosa más importante en su vida. Lo más importante en su vida es servir a Dios, agradarle a Él. Y si tenga o no tenga dinero, pero de todas maneras va a trabajar para el Señor. Dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces, hermanos, para llegar a ser anciano en la iglesia, obispo en la iglesia, tiene uno que saber gobernar su casa y sus hijos tienen que también ser ejemplares. O sea que tienen que demostrar de que ellos han recibido la enseñanza, el ejemplo de su padre y por lo tanto también quieren caminar en los caminos de Dios. No quiere decir, hermanos, que los hijos van a ser perfectos. ¿No? ¿Quién tiene hijos perfectos? Nadie. Pero uno tiene que saber gobernarlos. Y quiero que noten acá un cambio de palabra acá. Dice acá que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Se hace qué en la casa? Se gobierna. En la iglesia, ¿qué se hace? Se cuida. No, uno no es gobernante dentro de la iglesia, no va a ser gobernante, sino más bien lo va a cuidar para que cada hermano ande en los caminos de Dios. En la casa es gobernante. ¿Quién es gobernante de la iglesia, hermanos? El Señor Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia. Entonces Él lo gobierna, pero utiliza a los ancianos o los obispos para cuidar de la iglesia del Señor. Ahora, dice, siguiendo acá, no neófito. ¿Qué quiere decir la palabra neófito? Un recién llegado, podríamos decir, ¿no? Un recién convertido. Uno que todavía no tiene experiencia. Por eso la palabra anciano. Neófito y anciano son dos cosas opuestas, contradictorias entre sí. No un neófito. Debería de ganar experiencia primero. Dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Cuál es el peligro para el neófito? Se envanece, se pone orgulloso. Mira que me han puesto ya de anciano acá y soy gran cosa. Se sube como el obispo. No, hermanos. ¿Qué se necesita para dirigir la iglesia del Señor? ¿Orgullo o humildad? Humildad. Se necesita de humildad. Y hermanos, el neófito, si se sube muy rápido a una posición, va a perder su humildad, se va a creer algo, en vez de creer que es el Espíritu de Dios que está utilizándolo para su gloria. Y en esto, el diablo va a tener gancho, podríamos decir, para agarrarlo. Entonces, hermanos, cuidado en esta parte. La humildad es necesario
en la administración de la iglesia de Dios. Versículo 7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿Qué es necesario para el anciano? Buen testimonio de afuera. O sea, ante el mundo debería de ser un ejemplo también. Si hay cosas aún en su vida pasada, su vida antes de conocer a Cristo, que dan de hablar a la gente, entonces preferible no reconocer a ese hermano como anciano, porque su testimonio de afuera no va a ser bueno. Entonces, que tenga un buen testimonio de afuera, porque si no cae en descrédito y en lazo del diablo. Ahora, hermanos, en estos requisitos hay solamente uno, creo yo, uno que habla de su habilidad o sus dones. Los demás hablan de su persona, su moral. Y los requisitos, hermanos, para ancianos no es que haya terminado tantos años de seminario, que tenga tantos años de universidad, que tenga el conocimiento del mundo, sino más bien que sea un hombre de Dios, que sepa andar con el Señor, que el Espíritu de Dios haya amoldado su vida a la semejanza de Jesucristo. Y esto, hermanos, es lo más importante. Ahora, debe ser apto para enseñar. No estamos despreciando esto, pero recuerden que el énfasis acá es sobre su carácter. ¿Qué clase de carácter tiene? ¿Por qué? Porque tiene que guiar a los demás hermanos a la semejanza de Jesucristo. Entonces, hermanos, acá tenemos los requisitos para los ancianos. Timoteo seguramente estaba ahí mirando, viendo quién podría cumplir con estos requisitos, podríamos decir, para que también podría tomar esta posición. Hermanos, si alguno anhela obispado, buena obra desea. ¿Cuántos hermanos? Claro, no levanten la mano ni nada, pero ¿cuántos de ustedes están anhelando el obispado? ¿Deberían de hacerlo? Entonces fórmense. Necesitamos, hermanos, más ancianos en la iglesia de Dios, más obispos en la iglesia de Dios. ¿Están formándose? ¿Están ustedes deseosos de esta buena obra? Ahora, es trabajo, hermanos, es sacrificio. Pero deséenlo con el corazón. Cristo Jesús desea a aquellos quienes están dispuestos a servirle a Él con todo el corazón. Vamos a ver sobre los diáconos. Y esto lo tenemos en 1 Timoteo capítulo 3, los versículos 8 al 13. Dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Ahora, vamos a pensar, hermanos, acá de esta palabra diáconos. La palabra en griego quiere decir sencillamente siervos. Aunque nosotros no tenemos la palabra
siervos, o sea, diáconos, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero de todas maneras vemos, yo creo, el oficio de ellos en el capítulo 6. Vamos a mirar brevemente en Hechos capítulo 6, del versículo 1. Hechos capítulo 6, versículo 1. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Acá tenemos servir y es el verbo que es la palabra diácono, o sea que prácticamente es diaconar, lo diríamos nosotros en castellano, servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ahora, ¿qué es lo que vemos acá, hermanos? Vemos a los discípulos ocupados los apóstoles ocupados en qué trabajo. La predicación y la oración. Este era el trabajo de ellos. Y podríamos decir, hermanos, que los ancianos prácticamente reemplazan a los apóstoles. Más adelante, en el libro de los Hechos, vemos apóstoles y ancianos, y al final del libro ya no vemos apóstoles, solamente habla de ancianos. O sea que la iglesia comenzó con apóstoles, después con apóstoles y ancianos, y después sencillamente ancianos que cuidaban de la iglesia de Jerusalén. Ya los apóstoles se habían ido a otros sitios. Ahora, los apóstoles acá, que podríamos llamarlos los ancianos en ese tiempo de la iglesia, estaban ocupados en el ministerio espiritual, pero estaba queriendo quitarles del ministerio espiritual el cuidado, hermanos, de las cosas materiales. Servir a las mesas, ayudar a las viudas, para que tengan lo suficiente. Y entonces ellos dicen, pero mira, nosotros tenemos un encargo, nosotros tenemos que cuidar espiritualmente a este rebaño, no tenemos tiempo para este otro trabajo. Entonces vamos a conseguir algunos siervos que nos ayuden en este trabajo. Les vamos a encargar de este trabajo y ellos se van a ocupar en este servicio para la iglesia. Ahora, en este caso, ¿qué clase de hombres escogen? Nos dice acá que deben ser de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. O sea, deberían de ser también hombres llenos del Espíritu Santo. Y quiero decirles, hermanos, de que cualquier trabajo dentro de la iglesia tiene que ser la obra del Espíritu Santo fluyendo a través de nuestras vidas, sea un trabajo de servicio, o sea un trabajo de predicación, sea un trabajo de oración, todo debería de nacer dentro del Espíritu Santo. Dije una vez, cuando estábamos nosotros allá en Antioquía, que hasta la hermana que limpia el baño
de la congregación debería de estar lleno del Espíritu Santo. O sea, es un ministerio que está entregando al Señor y por lo tanto debería de ser un ministerio donde el Espíritu de Dios fluye a través de su vida en estos trabajos. Ahora, su trabajo de Esteban, de Felipe y de los otros era un trabajo de servir mesas, pero ¿tenían otros dones o no? Sí, tenían grandes dones. Esteban, hermanos, era un gran predicador. También Dios hacía milagros a través de sus manos, sanidades. Y después predica con poder la palabra de Dios. Pero su trabajo oficial, ¿cuál era? Servir mesas. O sea, los diáconos sirven mesas, pero no quiere decir que no tienen otras habilidades espirituales, ¿no? Entonces, cuando pensamos de diáconos, pensemos de hombres que, llenos del Espíritu Santo, van a tomar otras responsabilidades más, pero su responsabilidad oficial es el servicio. Y esto quiere decir cuidar el local y tantas cosas más que pueden hacer para el bien de la obra de Dios. Felipe, ¿qué clase de ministerio tuvo, hermanos? Además de ser diácono, era evangelista, ¿no? Él descendió a Samaria, después habló con el eunuco en el camino a Etiopía. Y entonces vemos, hermanos, de que estos hombres también tenían otros dones, pero su trabajo oficial era servicio. Vamos otra vez al 1 Timoteo capítulo 3 y vamos a ver acá algo sobre los requisitos para ellos. Ya entendemos un poco su trabajo, ¿no? ¿Se acuerdan, hermanos, de que dice que la iglesia creció bastante cuando las cosas estaban bien administradas? Ahí en el libro de los Hechos. Creció mucho. ¿Por qué? Porque las cosas estaban bien cuidadas en el área espiritual, en el área material, podríamos decir. Yo doy gracias a Dios, hermanos, de que yo no tengo que llenar todos los vasitos para la cena del Señor cada domingo en la mañana. Doy gracias a Dios que no tengo que hacerlo. No tengo que hacer yo la limpieza acá del local. No tengo yo que lavar el baño. No lo hago. Podría hacerlo, pero no lo hago. Doy gracias a Dios que no tengo que hacerlo. No tengo que lavar las copitas después de la cena del Señor. Las hermanas, tanto mi esposa como acá la hermana Mari, están trabajando en estas cosas. ¿Es de utilidad o no es? ¿Es servicio para el Señor o no es? Es servicio para el Señor, hermanos. Y hay otros servicios. No tengo yo que administrar lo del banco, no de llevar el dinero al banco y sacarlo. Nuestro hermano Enrique, nuestra hermana Juana atienden esto. No tengo que tocar el dinero prácticamente. Doy gracias a Dios. Hay otras personas que están trabajando en estas cosas. Entonces, ¿es un servicio para Dios o no es? Es un servicio para Dios, hermanos. Pero hay requisitos para este servicio para Dios también. Vamos a ver. Versículo 8, 1 Timoteo 3:8. Dice, los diáconos asimismo deben ser honestos. ¿Qué quiere decir honestos? Honrados, ¿no? Sin doblez. ¿Qué quiere decir? ¿Sabe lo que dice en la versión antigua, la de 1909? Dice, no bilingües. Es un castellano antiguo, ¿no? No bilingües, dice. ¿Qué quiere decir? ¿Que no pueden hablar quechua y castellano? ¿O qué quiere decir? No pueden hablar una cosa de este lado de la boca y otra cosa del otro lado de la boca. Son claros, ¿no es así? Son como una flecha que va a la marca, no están por todo lado, ¿no es así? Tienen un solo hablar. No dice acá, no dados a mucho vino, otra vez, igual que los ancianos.
no pueden estar dados al vino. Dice, no codiciosos de ganancias deshonestas. Ya lo entendemos, creo. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Pero su trabajo no es hablar. Y sin embargo, hermanos, tienen que guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. Esta doctrina del Señor Jesucristo, deberían de estar entendiéndolo bien, guardándolo, también compartiendo con otros estas cosas. Entonces, limpia conciencia, hermanos, en la fe del Señor Jesucristo. Dice, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Entonces necesitan también la irreprensibilidad, como también lo vemos en los ancianos. Nos dice acá que deberían de ser puestos a prueba primero. ¿Qué prueba? Hermanos, los requisitos acá de las Escrituras. Examinan sus vidas. ¿Qué tal son? ¿Viven de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a los requisitos que están acá? ¿O solamente se les escoge porque tienen más plata que los otros hermanos? ¿O porque tienen alguna profesión a otra? No, hermanos. Se les somete a la prueba de la palabra de Dios para que ellos puedan ejercer este trabajo. Nos dice acá, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. El trabajo de servicio, hermanos, también puede ser de mujeres. Puede haber también diaconisas dentro de la iglesia. La de la enseñanza no es para las mujeres, pero la del servicio sí es propio de ellas también. Algunas veces, quizá la semana pasada, algunos hermanos o antepasada, algunos hermanos estaban diciendo, pero ¿qué hacemos con las mujeres? ¿No hay trabajo para las mujeres? Sí hay. Ellas también pueden servir al Señor. Vamos a ver, hermanos, sin perder 1 Timoteo capítulo 3. Vamos a ver acá en el libro de Romanos y el capítulo 16, versículos 1 y 2. Dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. O sea, acá tenemos una hermana diaconisa, ¿ya? Dice que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. No sé cuál era el trabajo de Febe. Ayudar a muchos. No sé cómo las ayudaba a las otras personas, pero a muchas personas había ayudado. Pablo dice, a mí también me ha ayudado. De repente, cuando Pablo estaba en Cencrea, ella era la que le daba alojamiento, le cuidaba sus cosas. ¿Quién sabe qué servicios había hecho para el apóstol Pablo? Trabajo propio de una mujer. Entonces, hermanas, hay también lugar para hermanas diaconisas dentro de la iglesia, trabajo de servicio. Otra vez, 1 Timoteo 3:11, las mujeres asimismo sean honestas, al igual que los varones, no calumniadoras, siempre tienen que cuidar la boca un poquito, no calumniadoras. A veces saben más de lo que pasa dentro de los hogares que los varones. Pueden ver ahí las necesidades del hogar, pero cuidado de que no estén calumniando, no estén hablando mal. Dice, sino sobrias. ¿Qué hemos dicho que quiere decir esta palabra sobrio? Equilibrado, ¿no? Tienen que ser equilibradas ellas. Fieles en todo.
La fidelidad en todo, hermanos, en el servicio, en guardar el misterio de la fe, también necesitan guardarlo. Fieles en las cosas de nuestro Dios, en todo, nos dice acá. Dice, versículo 12, otra vez vuelve a los varones, los diáconos. Dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer, igual que el anciano, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. O sea, estas cualidades morales que debería de haber dentro de los ancianos, también debería de haber en los diáconos y debería de haber en todos los hermanos de la iglesia, al final de cuentas. Dice, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. O sea que los que están en el servicio, en la iglesia de Dios, que ejerzan bien su servicio al Señor, dice, ellos ganan un grado honroso. ¿Qué quiere decir? Bueno, Dios los va a mirar con agrado, podríamos decir. Este servicio también es aceptable delante del Señor. Y nos dice, tienen mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Volvemos, hermanos, otra vez a mencionar a Esteban y a Felipe. ¿Qué era su trabajo? Servicio. Pero yo creo que los han ejercido bien, porque dice que muchos se convirtieron, muchos llegaron a conocer al Señor Jesucristo a través de una iglesia ordenada, bien cuidada. Y Dios los utilizó en otros campos también. De los otros diáconos, los otros 5, no sabemos nada. Pero de estos dos, de Esteban y de Felipe, vemos una obra especial. ¿Por qué? Porque primeramente cuidaron bien de su trabajo que Dios les había dado. Hermanos, ¿tienen ustedes algún trabajo que Dios les ha dado? Sean fieles en el ejercicio de su trabajo. Aprendamos, hermanos, la responsabilidad, la puntualidad, el cuidado en todo trabajo que Dios nos da. Vamos a ganar un buen grado para nosotros. Pero si no hay responsabilidad, si no hay puntualidad, si no estamos cuidadosos en el trabajo que Dios nos ha dado, ¿cómo va a confiar a nosotros un trabajo más grande? Entonces, no miren al servicio, no desprecien el servicio más humilde que Dios les pudiera dar, sino aprovechen de esto, hágalo bien para la gloria de Dios. Y Dios va a abrir el campo para ustedes en trabajos mucho más grandes que Dios les va a dar. Entonces, hermanos, dentro de la iglesia de Dios, todo trabajo se hace para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y hay un buen grado para todos aquellos quienes ejercen su trabajo bien. Que Dios, hermanos, nos ayude a entender estas cosas.